Buen día, maestra y compañeros. El tema que vamos a exponer es páncreas y tipos de diabetes. Nuestro equipo está conformado por mis compañeros Miguel Ángel, Rodrigo, Brian y yo, Francisco Daniel. El páncreas es una glándula mixta que forma parte del aparato digestivo. Esta se encuentra en la zona superior del abdomen, justo detrás del estómago y se encuentra fija a la parte superior del intestino delgado. Está compuesto por una red de túbulos pancreáticos por los cuales libera líquidos hacia la parte superior del intestino delgado, el duodeno. Está conformada por tres porciones: su cabeza, su cuerpo y su cola. Al ser una glándula mixta, presenta dos funciones: exócrina y endocrina. Su tejido exócrino está formado por células acinares, las cuales producen enzimas digestivas que ayudan a digerir los alimentos, como lo es la amilasa pancreática, que degrada los carbohidratos y almidones a glucosa; la proteasa, que degrada las proteínas a aminoácidos; la lipasa, que degrada los lípidos en glicerol y ácidos grasos. Mientras estas enzimas están dentro del páncreas, están cubiertas por una capa protectora que las mantiene inactivas. Estas se liberan junto con la bilis a través de la papila mayor o ampolla de Vater. Una vez fuera del páncreas, esta cubierta protectora se retira y las enzimas se activan. Su tejido endocrino está conformado por las células de los islotes de Langerhans, las cuales están compuestas de células alfa, beta, delta, epsilon y pp, las cuales ayudan a mantener la homeostasis de la glucosa. Estas producen hormonas como el glucagón, la insulina, la somatostatina y el polipéptido pancreático. Dentro de los islotes de Langerhans son las células beta las encargadas de producir insulina, considerada la hormona del ahorro metabólico o de la abundancia. Esta ayuda a ahorrar el exceso de glucosa gracias a su efecto hipoglucemiante, con el fin de mantener los niveles óptimos para el funcionamiento de las neuronas. La insulina es liberada con las glicemias altas. Esto ocurre, por ejemplo, en estados postprandiales, o sea, después de comer. Se elevan los niveles de glucosa y los excesos deben ser ahorrados. También dentro de los islotes encontramos a las células alfa, las cuales son productoras de glucagón, una de las 4 hormonas contrarreguladoras que evitan que el cerebro entre en un estado de hipoglucemia, gracias a su efecto hiperglucemiante. Las otras hormonas que ayudan a regular son el cortisol, la tiroides y la hormona del crecimiento. Las células beta del páncreas controlan el nivel de glucosa por dos mecanismos. El primero, sirven como un sensor en los cambios de niveles de glucosa en la sangre y después segregan la insulina necesaria para regular la captación de carbohidratos y mantener la glucosa dentro de un margen muy estrecho. Hay que destacar que los picos en los niveles de glucosa también corresponden a los picos de secreción natural de insulina, como se muestra en las gráficas. Como mencioné al principio, la función principal de la insulina es controlar los niveles de glucosa en sangre. Esta regula la velocidad a la que es consumida la glucosa en las células del músculo, tejido graso e hígado. En el tejido adiposo, los adipocitos contienen enzimas únicas que convierten a la glucosa en triglicéridos y posteriormente los triglicéridos en ácidos grasos, que son liberados y convertidos en cuerpos cetónicos según el hígado los va necesitando. En ausencia de insulina, las células grasas segregan de forma pasiva la grasa almacenada en grandes cantidades, por lo que no se metabolizan completamente y conducen al diabético a la cetoacidosis. Dentro del músculo, los miocitos tienen dos funciones primarias: convertir la glucosa en la energía que necesita el músculo para funcionar y servir como un depósito de proteína y glucógeno. Los miocitos tienen enzimas propias para controlar los dos caminos metabólicos hasta la glucosa, su conversión en energía contráctil y su conversión en glucógeno. La insulina también influye sobre las enzimas de las células del músculo al favorecer la captación de los aminoácidos e impedir la utilización de la proteína propia. En el hígado, el glucógeno es otra forma de almacenamiento de glucosa. Es mucho más fácil disponer del glucógeno para obtener energía que de los triglicéridos, que primero tienen que ser convertidos en ácidos grasos y posteriormente en cuerpos cetónicos. También convierte los aminoácidos en glucosa, si es necesario, en el proceso de gluconeogénesis.
El hígado responde al aumento de la secreción de insulina, suprimiendo la conversión del glucógeno en el proceso de glucogenólisis. También hay otros estímulos que influyen en la secreción de insulina, como son los niveles de aminoácidos, las hormonas como los adrenocorticoides, glucocorticoides, tiroxina, estrógenos y hormona del crecimiento. También la estimulación vagal, algunos fármacos como la sulfonilurea y los cuerpos cetónicos. También es importante reconocer los factores de riesgo que contribuyen a una mala salud del páncreas, como lo es el consumo de alcohol, una dieta rica en grasas, el sobrepeso, consumir productos de tabaco y condiciones genéticas, como en el caso de la fibrosis quística. Para mantener un páncreas saludable se recomienda lo siguiente: tener una dieta variada, consumir muchas frutas y verduras, consumir pescado y carnes blandas, reducir el consumo de alimentos con alto contenido graso, reducir el consumo de alcohol, mantener un peso saludable y mantener los niveles normales de colesterol y triglicéridos. Hola, soy Rodrigo. Y continuando con el tema, ahora hablaremos propiamente de la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se hace crónica conforme se va prolongando, y esta habla a grandes rasgos de que habla de una normalidad en la cantidad de carbohidratos o de azúcar en la sangre. La definición que nos da la norma 015, que habla de la prevención, tratamiento y control de la diabetes, nos dice que es un grupo heterogéneo de enfermedades sistémicas, crónicas y que son de una causa desconocida. Sin embargo, existen ciertas variables que nos dan la predisposición a sufrirla, como es que sea hereditaria, y diversos factores ambientales y metabólicos que van a alterar el sistema. Fisiopatológicamente nos habla de que es una deficiencia en la cantidad, en la secreción o acción de la insulina. Estos defectos traen por consiguiente que la glucemia en sangre esté elevada. Esto ya sea después de cargas normales o de ingestas de azúcar o incluso en ayunas. Como ya se los mencioné previamente, las causas de la diabetes todavía no son bien claras. Sin embargo, se ha establecido que la diabetes se causa porque hay una poca producción de insulina, el organismo se hace resistente hacia la insulina o ambas. Pero antes de eso, para que nosotros comprendamos la enfermedad, es necesario que tengamos presente que de los alimentos que ingerimos diariamente, el organismo obtiene glucosa. El hígado se va a encargar de colocar esta glucosa en el torrente sanguíneo para la disposición en todas las células. En ese momento, el páncreas es cuando secreta la insulina, y el papel de la insulina es servir como transporte del torrente sanguíneo hacia las células, y se encarga de una llave, por así decirlo, para que permita el paso de la glucosa y así las células la utilicen para obtener energía. Obviamente, pues las personas que sufren diabetes tendrán altos niveles de azúcar debido a que no pueden movilizar el azúcar del torrente sanguíneo hacia las células que lo necesiten. Como ya se los comenté, esto es porque el páncreas o no produce la suficiente insulina para cubrir el gasto que se necesita, o las células ya no se responden hacia la insulina y no se abren y permiten el paso de la glucosa, o una combinación de ambas razones. En este diagrama podremos ver un poco de cuál es el papel de ambos. Por un lado, el páncreas produce la insulina y la insulina se va a encargar de llevarla hacia los músculos y las células que lo requieran. Y la glucosa es obtenida de los alimentos, que son obviamente por el sistema digestivo, son tratados, liberan la glucosa y se liberan hacia el torrente sanguíneo. A nivel nacional, la Encuesta Nacional de Salud y de Nutrición del 2012 nos dice que la diabetes se encuentra entre las primeras causas de muerte en México. 4 millones de personas refirieron haber sido ya diagnosticadas con la diabetes, de las cuales solo el 9.2% de los adultos en este estudio tenían ese diagnóstico previamente. Y según los cálculos que se han establecido, esto puede continuar en aumento en unos 50 años. Los estados que se ven con mayor prevalencia de esta enfermedad es la Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. Y
En esta enfermedad se ha colocado, y es importante que recalquemos, que la actividad física, la dieta adecuada y la reducción del peso cuando tienen índices muy altos disminuye el riesgo de desarrollar diabetes en casi entre un 34 y un 43%. Ahora, existen diversos tipos de diabetes. Yo les voy a hablar acerca de la diabetes tipo 1. Es la menos común. Se puede presentar en cualquier edad, sin embargo, se ha diagnosticado con mayor frecuencia en niños, adolescentes y adultos jóvenes. En esta enfermedad, las células pancreáticas dejan de producir insulina o producen muy poca, y es necesaria las inyecciones diarias de insulina para compensar esta deficiencia. La causa exacta por la cual dejan de trabajar las células del páncreas aún se desconoce. Sin embargo, existen diversos planteamientos que nos hablan acerca de darle una razón por qué las células dejan de funcionar. La más aceptada hasta la fecha, dice que el sistema inmune del cuerpo normalmente actúa y ataca los virus y bacterias que pueden ser perjudiciales. Sin embargo, por error destruyen las células pancreáticas que producen la insulina. Otras causas que están relacionadas a todo esto, pues es obviamente la genética, lesiones o la extracción del páncreas, sobrepeso, obesidad o el sedentarismo. Bueno, y a continuación les dejaré un video que explica más a detalle lo que pasa fisiopatológicamente en la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una condición en la cual su páncreas no produce insulina, una hormona que el cuerpo necesita para mantener los niveles apropiados de azúcar en la sangre. Después que usted come alimentos que contienen hidratos de carbono, los productos químicos en el intestino delgado los descomponen en moléculas de azúcar simple llamadas glucosa. Luego, las células que recubren el intestino delgado absorben la glucosa, la cual pasa al torrente sanguíneo. Cuando la sangre llega al páncreas, las células beta del páncreas detectan el incremento de los niveles de glucosa. Las células beta liberan insulina en el torrente sanguíneo para reducir los niveles de glucosa y para mantener la glucosa sanguínea en un nivel saludable. La mayoría de las células del cuerpo tienen ciertos receptores en su superficie que se unen a la insulina circulante. La insulina actúa como la llave de una cerradura para abrir la célula, de tal manera que la glucosa circulante puede ingresar a dicha célula. Ahora sus células pueden utilizar la glucosa para producir la energía que necesitan para funcionar correctamente. Si usted sufre de diabetes tipo 1, las células beta del páncreas pierden su capacidad de producir insulina, dando como resultado altos niveles de glucosa en la sangre y otras complicaciones. En la diabetes tipo 1, su sistema inmunológico, específicamente sus glóbulos blancos, consideran a las células beta pancreáticas como si fueran cuerpos extraños. En una respuesta autoinmune, sus glóbulos blancos segregan anticuerpos que destruyen a sus propias células beta. Como resultado, el páncreas produce poca o ninguna insulina. Sin la insulina, la glucosa no puede ingresar a sus células. Dichas células están desnutridas debido a la falta de las calorías que deberían recibir de la glucosa. Además, el nivel de glucosa se acumula en el torrente sanguíneo, dando lugar a una condición llamada hiperglucemia. Los síntomas más comunes de la hiperglucemia en la diabetes tipo 1 son excesiva hambre y sed, necesidad de orinar frecuentemente, pérdida de peso inexplicable, fatiga, debilidad, irritabilidad y visión borrosa. Si la hiperglucemia no se trata, usted puede enfermarse gravemente. Debido a que usted no tiene suficiente insulina en la sangre,
las células no pueden utilizar la glucosa para obtener energía. Como resultado, su cuerpo descompone las reservas de grasa y de proteínas como fuente alternativa de energía. A medida que la descomposición de la grasa continúa, ciertos subproductos conocidos como cuerpos cetónicos se acumulan en la sangre, dando lugar a una condición llamada cetosis. Cuando los cuerpos cetónicos se acumulan a niveles peligrosamente altos, se produce una condición llamada cetoacidosis diabética, que puede poner en peligro la vida. Si sus niveles de glucosa en sangre siguen siendo altos en el tiempo, se pueden producir problemas de salud a largo plazo, tales como la aterosclerosis, ceguera, daño a los nervios y enfermedad renal. Si usted sufre de diabetes tipo 1, su meta es mantener su glucosa en sangre dentro de los niveles normales. Esto se realiza a través de una combinación adecuada de reemplazo de la insulina, monitoreo de la glucosa en sangre y, de igual importancia, seguir una dieta saludable y hacer ejercicios de forma regular. Debido a que su páncreas deja de producir insulina, usted deberá administrarse insulina para reemplazar la que su cuerpo debería producir. Un profesional médico autorizado puede entrenarlo para que usted se inyecte la insulina de manera subcutánea. Usted deberá administrarse varias inyecciones al día, rotando el punto de aplicación para evitar daños en los tejidos y problemas de absorción. Otra forma de administrarse la insulina es a través de una bomba de insulina, la cual está adherida a su cuerpo, y le administra la insulina a través de un tubo que está implantado bajo su piel. Usted tendrá que revisar el nivel de glucosa en la sangre varias veces al día con un glucómetro. Para ello, debe pinchar su dedo con una aguja pequeña llamada lanceta y colocar una gota de sangre en el glucómetro. Conocer su nivel de glucosa en la sangre le permite ajustar su dosis de insulina, las calorías que usted come durante las comidas y la actividad física que realice. Usted deberá seguir una dieta saludable y realizar ejercicios de forma regular para controlar su nivel de glucosa y reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Una de las complicaciones que se puede presentar en este tipo de diabetes es la cetoacidosis diabética. Esta se debe a que el organismo busca alternativas para obtener energía. Por ende, comienza a descomponer grasas, pero esta descomposición es demasiado rápida y es llevada a cabo por el hígado. Como un subproducto de esta descomposición son grupos cetónicos, los cuales se van a liberar hacia el torrente sanguíneo. En ese caso, esos grupos cetónicos cambian el pH de la sangre hacia un nivel más ácido y comienza a crear alteraciones en todos los órganos que se ven inervados, que obviamente, como es la sangre, pues es todo el organismo. Es importante recalcar que esta cetoacidosis diabética puede presentarse también en el tipo de diabetes 2, sin embargo es más común en esta y en la tipo 2 es menos agresiva. Usualmente se desencadena debido a que no hay un control en los niveles de azúcar y la gente continúa con sus ingestas normales aún a sabiendas de que no procesan bien la glucosa. Buenas tardes, compañeros. Les voy a hablar a continuación de la diabetes tipo 2. Esta es una enfermedad común. Siempre se presenta en edad adulta, pero debido a que la obesidad en nuestro país ha aumentado drásticamente, también puede presentarse en niños y adolescentes. Esta enfermedad su característica es que no saben que la presentan, sino hasta que presentan alguna complicación debido a esta. En este caso, el vuelve resistente a la insulina, lo cual ya no puede utilizarla de la manera en la que debería. Y hay personas que no necesariamente son obesas o con sobrepeso que llegan a presentar esta enfermedad. Los síntomas. Con frecuencia este tipo de diabetes se desarrolla lentamente. Presentan algunos síntomas como pueden ser el aumento de la sed, el aumento de la pérdida del peso involuntaria, que se sacan de golpe,
fatiga, siempre están cansados, visión borrosa, llagas que tardan en sanar. Esto es debido a que el cuerpo ya no es, hay demasiado, está saturado de glucosa a nivel del torrente sanguíneo. Las infecciones son mucho más recurrentes y el medicamento antibiótico ya no son tan eficaces en presencia de altos niveles de glucosa. El síndrome hiperglucémico hiperosmolar, este tipo de enfermedad se caracteriza debido a que realmente expulsan el exceso de glucosa del cuerpo a través de la orina. Pero eso también provoca que se pierda mucha agua. Cuando un paciente o nosotros no tomamos suficientes líquidos, nos tendemos a deshidratarnos. Y cuando esto ocurre, los riñones ya no son capaces de eliminar el exceso de glucosa. Esto provoca que el nivel de glucosa en sangre se dispare. Llegan a ser excesivamente altos, algunas veces hasta 10 veces más de la cantidad normal. Esta imagen muestra los dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. Como podemos ver, el páncreas ya no produce insulina. Esta es la hormona que se encarga de regular el azúcar dentro del cuerpo. La ausencia de insulina en este caso obliga a que se la tenga que inyectar. Se suele darse en jóvenes, esta es menor de 40 años. En la tipo 2 el páncreas produce insulina pero ya no es capaz de utilizarla de la manera en que debería y aumenta demasiado en sangre. El paciente debe de cambiar su estilo de vida y hacer ejercicio y tomar el medicamento cuando lo necesita y no cada que se acuerde. Suele darse en personas que son mayores de 40 años, o sea que ya son en una edad más avanzada, pero como mencioné anteriormente, no necesariamente se necesita ser muy grande para hacerlo, también debido a la obesidad presente en niños y adolescentes, o en algunos casos, personas que son dispuestas a este tipo de enfermedad o resistencia a la insulina la desarrollan. Este video. La diabetes tipo 2 es una afección en la cual su nivel de azúcar en sangre es muy elevado. Después de consumir alimentos con carbohidratos, los químicos en su intestino delgado los descomponen en moléculas únicas de azúcar llamadas glucosa. Luego, la membrana de las células de su intestino delgado absorbe la glucosa, que pasa al torrente sanguíneo. Cuando la sangre llega al páncreas, las células beta dentro del páncreas detectan los altos niveles de glucosa. A fin de reducir el nivel de glucosa, sus células beta liberan insulina en su torrente sanguíneo. A medida que la sangre circula a través de su organismo, la insulina y glucosa salen del torrente sanguíneo a sus tejidos para alcanzar las células del organismo. La mayoría de las células del organismo tienen determinados receptores en sus superficies que se unen a la insulina en circulación. La insulina actúa como una llave en una cerradura para abrir la célula, a fin de que la glucosa circulante pueda llegar dentro de la célula. Ahora, sus células pueden utilizar la glucosa para producir la energía necesaria para funcionar en forma adecuada. Si tiene diabetes tipo 2, su páncreas no produce suficiente insulina o las células de su organismo resisten sus efectos o ambas cosas. Si tiene resistencia a la insulina, su insulina no puede desbloquear las células para dejar ingresar la glucosa, porque los bloqueos, llamados receptores, son anormales o están faltantes. Como consecuencia, la glucosa queda encerrada fuera de sus células. Por consiguiente, la cantidad de glucosa aumenta en su torrente sanguíneo en una afección llamada hiperglucemia. Para compensar la hiperglucemia, su páncreas produce más y más insulina. Sus células beta sobrecargadas de trabajo intentan mantener la demanda, pero pierden gradualmente su capacidad de producir insulina suficiente. Debido a la hiperglucemia y la falta de insulina, puede experimentar los siguientes síntomas clásicos de diabetes: hambre excesiva, sed en exceso, más volumen de orina y pérdida de peso sin explicación.
Los síntomas de la diabetes tipo 2 pueden aparecer con el tiempo, incluso cansancio, infecciones recurrentes, cambios en la visión, picazón y cosquilleo o picazón en su piel. Las complicaciones que ponen en riesgo la vida de la diabetes tipo 2 incluyen cetoacidosis diabética, síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico e hipoglucemia. Si no recibe tratamiento para la hiperglucemia, puede derivarse una cetoacidosis diabética. Debido a que no tiene más insulina suficiente circulando en su sangre, sus células no pueden obtener la glucosa que necesitan para producir energía. Como consecuencia, su sangre se convierte en grasas y proteínas como una fuente de energía alternativa. Durante el proceso de desglose de grasas, algunos subproductos, conocidos como cuerpos cetónicos, se acumulan en su sangre y esto resulta en una afección llamada cetosis. Si las cetonas aumentan peligrosamente a altos niveles en su torrente sanguíneo, puede desarrollar cetoacidosis diabética o CDA, que puede derivar en un coma y la muerte. Otra complicación que se deriva de una falla para tratar la hiperglucemia se llama síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetótico o HHNS. A medida que la deficiencia de insulina continúa, su nivel de glucosa en sangre aumenta. Como respuesta, sus riñones filtran el exceso de glucosa fuera de la sangre en orina, junto con grandes cantidades de agua. A menos que consuma grandes cantidades de agua, sus riñones no podrán mantener la demanda de eliminar la glucosa de su torrente sanguíneo y la diluirán en orina en forma suficiente. Como consecuencia, su sangre se convierte mucho más concentrada que lo normal, una condición llamada hiperosmolaridad. La hiperosmolaridad arrastra el agua de sus tejidos del organismo a su torrente sanguíneo, lo que ocasiona una grave deshidratación que puede derivar en síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetótico. Los síntomas neurológicos como convulsiones y coma pueden aparecer. Si ingiere una medicación para la diabetes excesiva, puede experimentar una complicación aguda llamada hipoglucemia o choque de insulina. La insulina excesiva o medicamento hiperglucémico oral causan demasiada glucosa en las células, lo que deja un monto insuficiente en su torrente sanguíneo. Algunos órganos, como el cerebro, necesitan un suministro de energía constante para funcionar en forma adecuada. Debido a que la fuente de energía del cerebro es la glucosa, este es el primer órgano afectado por los bajos niveles de glucosa. Cuando sus células del cerebro, llamadas neuronas, tienen gran necesidad de glucosa, empiezan a funcionar mal, lo que causa síntomas como nerviosismo, temblor y confusión. Si su nivel de glucosa sigue bajando, la actividad eléctrica de sus neuronas disminuye en forma significativa y tiene como consecuencia convulsiones o coma diabético. Con el tiempo, la diabetes tipo 2 mal controlada, crónica, puede causar daño en el tejido degenerativo que tiene como consecuencia complicaciones a largo plazo, como arteriosclerosis, ceguera, neuropatía e insuficiencia renal. A fin de evitar las complicaciones de la diabetes tipo 2, puede tomar medidas para mantener su nivel de glucosa dentro del rango normal, mediante el uso de una combinación de control de glucosa en sangre, una dieta sana, ejercicio regular y medicamentos según sea necesario. Deberá controlar el nivel de glucosa en su sangre en forma frecuente con un glucómetro. Para realizar esto, se pinchará su dedo con una pequeña aguja llamada lanceta y colocará una gota de sangre en la cinta del glucómetro. Considerando su nivel de glucosa en sangre, quizá deba adaptar sus comidas, actividad física o dosis de medicación. Consumir una dieta saludable ayudará a disminuir su nivel de glucosa cuando consuma una dieta rica en frutas, verduras y granos enteros. Realice sus comidas y meriendas a la misma hora todos los días, consuma el balance adecuado de carbohidratos, proteínas y grasas y minimice su ingesta de alimentos altos en azúcares.
La realización de ejercicios en forma regular, incluso solo 30 minutos al día, disminuirá su nivel de glucosa en sangre, disminuirá su resistencia a la insulina y podrá derivar en la pérdida de peso. Quizá necesite uno o más medicamentos para la diabetes para ayudar a disminuir su glucosa en sangre. Algunos de estos medicamentos aumentan la producción de insulina en su páncreas. Otros disminuyen la resistencia de insulina en sus músculos esqueléticos. Algunos tratamientos aumentan la sensibilidad de la insulina en determinados tejidos. Otros promueven una leve disminución en la absorción de glucosa en su sistema digestivo. Si su diabetes tipo 2 no puede controlarse con dieta, ejercicios y medicamentos orales, su médico puede recetar insulina y capacitarlo para aplicarse inyecciones subcutáneas. Al tratar y controlar su nivel de glucosa en sangre, puede evitar la ocurrencia de complicaciones de la diabetes tipo 2. A continuación les hablaré sobre la diabetes gestacional. Esta se presenta durante el embarazo. Es común que las mujeres presenten este tipo de enfermedad. Se presenta como un nivel alto de glucosa en la sangre en cualquier momento del embarazo, aunque no tenga diabetes. Eso se deriva de que para el bebé se necesitan altos niveles de glucosa en sangre para proporcionarle energía al bebé. Pero esto también hace que la madre a veces no usa la insulina de manera muy eficaz y la retiene en su propio cuerpo. Así que hay una resistencia igualmente parecida a la de la diabetes tipo 2. La diabetes gestacional se puede controlar muy a menudo con la alimentación y ejercicio, como la mayoría de las veces. Algunas veces, si llega a ser muy alto el nivel de insulina, se necesitará inyectar. Se- la diabetes gestacional a menudo desaparece tras el parto, pero hay algunas veces en el que haber tenido diabetes gestacional dispara o provoca que la enfermedad de diabetes tipo 2 se presente en la madre. Se debe de mantener un peso corporal adecuado y una vida no sedentaria para tratar de evitar esto. La prevención primaria es que se debe de lograr un cambio en el estilo de vida. Se debe de evitar ciertos factores como pueden ser la desnutrición, la obesidad, el sedentarismo, el uso injustificado de medicamentos como puede ser los tiazidas, los corticoides, que provocan que afectan al metabolismo de los carbohidratos directamente, aumenta los niveles de azúcar en sangre. La prevención secundaria es la detección temprana y el tratamiento oportuno. Esto quiere decir que después de los 25 años debes de ir a hacer chequeos continuos a las unidades de salud para, y en caso de que ya la llegues a presentar, tengas un tratamiento para evitar que se agrave mucho. Continúes con un estilo de vida pues, relativamente normal. Algunos exámenes de sangre son los de la glucemia en ayunas, el examen de hemoglobina y la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Pueden ver aquí una tabla de diagnósticos de diabetes mellitus y la tolerancia a la glucosa normal, según la OMS. No se le explico. En el tratamiento algunas veces, o la mayoría de las veces requiere el cambio en el estilo de vida, especialmente bajando de peso, eh, alimentándose sanamente y haciendo ejercicio. En el tipo 2 puede mejorar si se hacen algunas cirugías para bajar de peso, pero no te va a quitar la enfermedad, la va a reducir. En la tipo 1 no hay una cura como tal, sino tendrías que tener un trasplante de células tisulares. Y en el tratamiento de la tipo 1, eso es, como mencioné anteriormente, para ambas tipos de diabetes es el cambio en el estilo de vida, hacer mucho más ejercicio y los medicamentos que ayuden a controlarla. Se debe de recibir la persona que tenga la enfermedad una educación adecuada sobre los cuidados que debe de tener y las maneras de tratar de cambiar su estilo de vida. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la insulina y los tipos de insulina. Pero primero, pues tenemos que saber qué es.
La insulina como tal es una hormona que va a regular los niveles de glucosa que tenemos en sangre. En este caso, se suele ser secretada cuando tenemos grandes cantidades de glucosa en sangre, o también llamada hiperglucemia. La insulina va a actuar principalmente en la captación, almacenamiento y consumo de la glucosa en tejidos del cuerpo, como pueden ser músculo, tejido adiposo e hígado. Cuando actúa en hígado, va a facilitar que entre glucosa en las células hepáticas y esta evite que se siga liberando en sangre, con el fin también de promover la síntesis de glucógeno. En el caso del músculo, nos va a ayudar a incrementar el transporte de glucosa hacia el interior de las células musculares, con el fin de generar energía en forma de ATP. El tejido adiposo, la insulina nos va a ayudar a promover indirectamente el depósito de grasa en forma de triglicéridos. Bueno, en este caso, una vez definido lo que es la insulina, pues nosotros vamos a hablar de lo que sería el caso de las insulinas que se administran en casos de diabetes. Esto se presenta debido a que estas personas por lo regular o tienden a ya no producir la insulina que ayude a la captación de glucosa, o en su defecto se vuelven resistentes a la misma. Entonces va a ser requerido que se administre, y para ello vamos a definir los tipos de insulina que tenemos como tal en el mercado. Los tipos de insulina que se presentan van a ser principalmente divididas por el tipo de acción. En este caso tenemos insulinas de acción rápida, insulinas de acción intermedia e insulinas de acción prolongada. Si nosotros hablamos de insulinas de acción rápida, nos estamos refiriendo a aquellas insulinas que cuando se administren van a ser absorbidas rápidamente desde el tejido adiposo, o en este caso de la zona o vía subcutánea, al torrente sanguíneo. Y bueno, ya dijimos que nos va a ayudar a controlar el azúcar en sangre durante las comidas, y para igual corregir los niveles altos de azúcar en sangre. Así pues, aquí vamos a incluir a lo que son las insulinas de acción rápida, o también como vemos en la tabla, que se llama Aspart, Glulicina y Lispro, que se encuentra en la parte de hasta abajo de la tabla. Estas por lo regular tienen un inicio de acción que va de los 10 a 20 minutos aproximadamente, o en un tiempo menor a media hora. El pico de acción lo vamos a tener en un rango de media hora a 2 horas y media. Y su duración dentro del organismo va a ser de 3 hasta 5 horas. Y bueno, más o menos podríamos dar como una conclusión general que este tipo de insulinas van a estar generando una duración o un efecto de acción por aproximadamente 4 horas. Igual manera, vamos a tener lo que son insulinas de tipo regular, o también conocida como insulina normal, que va a tener un inicio de acción de media a 1 hora, con un pico de acción de 2 a 3 horas. Y su duración dentro del cuerpo va a ser de hasta 8 horas. Para esto tenemos que definir que vamos a requerir que este tipo de insulina sea inyectada media hora antes del consumo de alimentos, y de igual manera puede mezclarse con NPH, o también llamadas insulinas de acción intermedia. Y bueno, tenemos lo que son ahora las insulinas de acción intermedia, que estas principalmente se van a caracterizar porque se absorben más lentamente, pero van a durar más tiempo dentro del cuerpo en comparación con las de insulinas de acción rápida. Estas se van a utilizar también para controlar el azúcar en sangre, pero que se genere durante la noche, o mientras esté en ayunas o entre comidas. En este caso vamos a tener lo que son las insulinas que son la prolamina neutra y el agerdón, que sería el NPH. Estas son insulinas de acción intermedia. Van a tener un inicio de acción de 2 a 4 horas. Su pico de acción se va a encontrar entre 4 a 10 horas. Y la duración dentro del organismo va a ser de entre 10 a 16 horas. Y aquí hay que tener varios puntos relevantes.
Esta en especial es utilizada en pacientes de diabetes tipo 2. Por el tipo de acción que esta va a presentar, existe un mayor riesgo de presentar hipoglucemia que en el caso de usar insulinas análogas. Y de igual manera vamos a tener lo que sería la última clasificación, que serían insulinas de acción prolongada. En este caso vamos a tener lo que serían en la tabla las que dicen insulina de duración larga, que serían la glargina y el etemir. Esas se podrían considerar las insulinas de acción prolongada. Estas se van a absorber lentamente, tienen un efecto o pico mínimo y un efecto de meseta más estable y de mayor duración, en parte durante todo el día. Esta es empleada para controlar el azúcar en sangre durante noche, en ayunas y entre comidas. Como podemos ver en la tabla, su inicio de acción de estas va a ser de entre 1 a 4 horas. Pico de acción no tenemos debido a que pues esta va a ser más prolongada, va a ser un pico, va a ser sin existencia de pico, más bien sería una meseta que se va a prolongar durante un largo periodo. Y esta va a durar dentro del cuerpo hasta 24 horas. Eso según la dosis administrada. Los puntos relevantes para este tipo de insulinas es que únicamente se administra una vez al día. La glargina no puede mezclarse con otras insulinas y esta puede o no durar más de 24 horas. Esta se va a relacionar con menos eventos de hipoglucemia que en el caso de las de acción intermedia. Y bueno, también tenemos lo que son las insulinas de acción ultralenta. Estos tipos de insulinas son de nueva generación. Su mecanismo de absorción es similar al caso de las insulinas de acción prolongada, que estas se van a diferenciar simplemente por el efecto o propiedades, o bueno, por sus propiedades farmacológicas. En este caso, si las comparamos como en el caso del Degludec, en comparación con lo que vendría a ser la glargina, estos van a diferenciarse en que en el caso de las ultralentas va a existir un pico de, bueno, va a haber una meseta de acción más estable, que va a ser mayor a 24 horas. No va a presentarse picos de acción o de actividad. Y esto va a ayudar para que se eviten lo que vendría a ser riesgos de hipoglucemias nocturnas. Y esto va a su vez a ayudar a controlar el efecto glucémico. Estas por lo regular se aplican en pacientes de diabetes tipo 2 y pueden administrarse en intervalos de 8 a 40 horas. Su duración dentro del cuerpo puede ser de hasta 36 o 42 horas. El único, digamos aquí, punto relevante que vamos a encontrar es que, pues obvio, son más costosas por la generación en la que se encuentran, son de nueva. Y vamos entonces a ver lo que sería a continuación un caso clínico. Aquí el caso clínico nos está hablando de una mujer de 54 años que trabaja como un auxiliar administrativo. Eso quiere decir que lleva una vida un poco más sedentaria. No presenta antecedentes familiares de interés que nos puedan ayudar a definir el caso. Es una exfumadora desde el 2003. En este caso, fuma 15 paquetes al año. Niega tener otro tipo de hábitos tóxicos y no presenta antecedentes de interés. Muy bien, la mujer acude a consulta en febrero de 2013 debido a que nota que empieza a perder mucho peso, aproximadamente 15 kilogramos en 10 meses. Su peso antes de esos 10 meses era de 75 kilos con un índice de masa corporal de 26.6. Cuando ella llega a consulta, le registran un peso de 60 kilogramos. Ella niega a tener anorexia, astenia o cualquier otra sintomatología acompañante o que pueda ser causal a su baja de peso. No presenta alteraciones aparentes cuando se le realiza una exploración física.
Se le diagnostica lo que vendría a ser una diabetes mellitus por hallazgo bioquímico. En este caso se le realiza una prueba de glucemia en ayunas, dando 356 miligramos por decilitro, lo cual comprueba el diagnóstico, siendo el resto de la analítica normal. Así pues, se le da un tratamiento con metformina, la cual al final se le es retirada porque no es capaz de tolerarla. Así que se le cambia el tratamiento por una insulina glargina, con aumento progresivo de dosis para controlar la glucemia. En marzo del 2013 la paciente se encuentra asintomática. ¿Qué quiere decir esto? Que pues ya no ha presentado más síntomas de los que fueron el origen de su consulta. Empieza a ganar 2 kilogramos de peso. En este caso, pues para esa fecha ella ya está pesando 62 kilogramos y sus perfiles glucémicos empiezan a reflejarse como buen control. Para mayo del 2013 ella empieza a tener un dolor dorsolumbar continuo que va empeorando cada noche. Irradia hacia adelante en cinturón asociado a una anorexia, náuseas o dispepsia. Se le realiza una radiografía de columna que en este caso pues no muestra ningún hallazgo relevante. Se le diagnostica una lumbalgia mecánica, por lo cual se le receta omeprazol e ibuprofeno. Sin embargo, se observa que no hay mejoría en el tratamiento. Durante esto, la paciente comienza a presentar pérdida de peso y deterioro del estado. Así pues, se le realizan lo que vendrían a ser varios procedimientos de diagnósticos o de complementarios. Se le realizan análisis de sangre, específicamente se le realiza un hemograma, se le mide la hemoglobina, que es de 14.6 gramos de decilitro, se le mide el volumen corpuscular medio, que es de 92, le realiza un examen de concentración de hemoglobina corpuscular media, dando un valor de 33, se le realiza un conteo de leucocitos y de plaquetas, dando valores normales, se realiza una bioquímica. En este caso se le mide glucosa dando 103 miligramos por decilitro. Se le realiza un análisis de creatinina dando 0.62 miligramos de decilitro. Se miden en lo que serían proteínas totales dando 6.64 gramos de decilitro. Se le mide albumina. En la bioquímica también se le empieza a realizar lo que son estudios de transaminasas, teniendo los valores ahí de 16 y de 58. Se le realiza un estudio de fosfatasa teniendo un valor de 50. Igual se le hace la prueba de lactato deshidrogenasa dando 157 unidades por litro. Tenemos lo que es el estudio de bilirrubina dando 0.54. Se le realiza un PCR dando 0.2 miligramos por decilitro. Se le realiza un análisis de coagulación en el que pues, no se encuentran alteraciones como tal. Se le hace un perfil lipídico teniendo un colesterol de 203. Teniendo lo que es el LDL de 132, HDL de 52, estudio de triglicéridos de 97. De igual manera se le hace un análisis de albumina. En este caso se hace todo lo que sería el estudio de las principales globulinas, sería alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Se le realiza un estudio serológico dando VIH negativo. Se hace un estudio de marcadores tumorales y un estudio de TSH dando normal. Se le hace un estudio de hemoglobina glucosilada dando 6.7%. Se le hace un perfil férrico dando un valor normal. Y de igual manera se le hace un estudio de inmunoglobulinas dando negativo. A la paciente se le manda a hacer unas radiografías de tórax, radiografías de abdomen y radiografías dorsolumbares, en las cuales no se presentan alteraciones relevantes. Se le realiza una ecografía abdominal, que tampoco demuestra alteraciones relevantes. Así pues, también se le realiza lo que es un electrocardiograma, igual demuestra que no hay alteraciones. Y aquí es el punto importante donde se le hace una exploración del cuerpo, en este caso en la zona toraco-abdominopélvica. Se le realiza una tomografía computarizada, en el cual se empieza a localizar una masa en el cuerpo y en la cola pancreática
que aparentemente da la identificación de ser una neoplasia o una tipo de afectación vascular. La lesión hepática mide aproximadamente 6 milímetros, según el estudio arrojado. Se realiza también una resonancia magnética nuclear, en la que, pues obvio, empieza a presentarse una lesión focal hepática. Y de esto, a su vez, se le manda también a hacer una econdoscopía alta, que igual demuestra lo que es la lesión en páncreas, presentando presentando zonas irregulares de entre 35 a 41 milímetros, dando un aspecto de zona o de tumor maligno, ¿no? Así pues, el diagnóstico lo que arroja es una adenocarcinoma de páncreas estadio 4, que en otras palabras vendría a ser un cáncer de páncreas, un diabetes mellitus secundaria y una lumbalgia referida. Aquí lo que el caso trata de dar a explicar es que existe una relación entre la diabetes y el cáncer de páncreas, algo compleja debido a que no se ha estudiado totalmente la situación o en este caso la relación. Sin embargo, varios estudios epidemiológicos apoyan esta teoría de que la diabetes puede ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer de páncreas y a su vez el cáncer de páncreas puede ser una causa de diabetes. Conocer la relación que existe entre la diabetes secundaria y el cáncer de páncreas va a ayudar a generar un mejor diagnóstico y a llevar a cabo un mejor tratamiento para estas situaciones. De acuerdo con algunas literaturas, se ha observado que en pacientes con diagnóstico reciente de diabetes pueden ser también diagnosticados con cáncer de páncreas o sufrir de cáncer de páncreas 5 a 8 veces mayor de probabilidad que aquellas que no la tienen, y en su defecto, a diferencia de las personas que tengan diabetes tipo 2, también pudiera existir una importante pérdida de peso. La conclusión aquí sería que en el caso de que una persona tenga antecedentes familiares de enfermedades endocrinas o tumores, diagnósticos de diabetes, tengan una edad mayor a 50 años, tengan antecedentes de sobrepeso, tengan una importante pérdida de peso, pueden todos estos llevar a ser un factor o a poder considerarse para una sospecha de diabetes asociada a cáncer de páncreas.